Hay una pregunta que creo que ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos. Una de esas preguntas grandes. Exacto. Es una de esas interrogantes que ha inspirado a poetas, a filósofos, y más recientemente a científicos en laboratorios llenos de pantallas brillantes. Y la pregunta es, a ver, ¿el amor es solamente un cóctel de sustancias químicas interactuando en el cerebro? O si es el sentimiento en sí lo que crea ese cóctel. Esa es la clave. Ese dilema de si somos simplemente máquinas biológicas que responden a estímulos preprogramados o si hay algo más profundo que realmente lleva el volante de nuestra existencia. Fíjate que es una dicotomía profunda. Nos obliga a mirar con lupa cómo entendemos la naturaleza humana hoy en día. Y por eso mismo estamos aquí. Bienvenidos a este análisis profundo. Para quienes nos escuchan, nuestra misión hoy es desentrañar un debate absolutamente fascinante. Sí, sobre qué es lo que realmente controla nuestro comportamiento. Y para lograrlo, vamos a usar como base un texto increíble escrito por Hernando Bernal, que se llama El psiquismo es cerebral, paradigma neuro-basa, paradigma psique. Que es básicamente una confrontación directa entre la biología y la psicología tradicional. Totalmente. Estoy súper emocionada por este viaje intelectual. El objetivo de hoy es entender cómo la ciencia moderna ve la mente y cómo la biología ha intentado adueñarse del territorio de la psicología. Con bastante éxito en las últimas décadas, digamos. Sí, es como intentar descubrir el código fuente de lo que nos hace humanos, analizando dos posturas que parecen irreconciliables. La idea de que somos materia y nada más, frente a la defensa de la experiencia subjetiva. Y creo que para la audiencia es clave establecer desde ya que vamos a analizar esto de forma muy imparcial. Vamos a ver posiciones científicas y filosóficas que pueden sonar extremas. Claro. Abordaremos cómo ciertos enfoques reducen todo a conexiones neuronales y cómo otros defienden la primacía de la psique. Queremos observar la arquitectura de estos argumentos y entender por qué esto cambia cómo vemos a la sociedad. Bueno, vamos a desempacar esto porque hay mucha tela de dónde cortar. Para entender dónde estamos parados hoy, creo que necesitamos un poco de contexto histórico. Definitivamente. Si miramos unos 30 años atrás, la psicología clásica era muy distinta. Uno pensaba en la psicología como el estudio del alma, de los conflictos internos, usando la palabra como herramienta. Pero, hubo un deslizamiento masivo hacia la neurobiología. ¿Cómo pasó esta invasión silenciosa? Esa es la pieza clave del rompecabezas. Lo fascinante aquí es cómo, en estas 3 décadas, cambió la forma de validar el conocimiento sobre la mente. Antes, la psicología se apoyaba en la narrativa del paciente clínico. Ajá, en lo que la persona contaba. Exacto. Pero con el auge de la matematización y el estudio del sistema nervioso, surge el cognitivismo. Y lo interesante es que se plantea casi como un sistema de creencias. De hecho, analistas como Miller, por ahí del 2008, señalaban que el cognitivismo es ahora una filosofía de la neurobiología. Espera, ¿una filosofía de la neurobiología? Así es. Eso suena a que la psicología renunció a su independencia para subordinarse a la biología. En vez de estudiar la mente como algo abstracto, se puso a estudiar el hardware que supuestamente la produce. Es una excelente analogía. El objeto de estudio deja de ser ese espacio intangible de los traumas y pasa a ser algo heredado de las ciencias de la vida. La psicología quería estatus de ciencia dura, un respaldo irrefutable. Y encontró ese respaldo en el cerebro. Claro, convirtió a la neurobiología en el garante del psiquismo. La materialidad del cerebro es ahora la única prueba aceptable de que existe la mente. Es un cambio monumental. Pero me surge una duda, logística. A ver. La biología no pudo tomar el control solo con teorías. Tuvo que haber un catalizador, una herramienta. ¿Cuál fue el caballo de Troya aquí? El catalizador fue puramente tecnológico. Hablamos de la resonancia magnética funcional. Ah, los escáneres. Exactamente. Antes de esta tecnología, el cerebro vivo era una caja negra. Solo se podía inferir lo que pasaba viendo el comportamiento externo o estudiando anatomía post-mortem. No se podía ver el pensamiento en acción. Claro, era como intentar adivinar cómo funciona el motor de un coche cerrado solo escuchando el ruido en la calle. Muy buen ejemplo. Y la resonancia lo cambia todo porque otorga un acceso directo, visual y en tiempo real. Un neurólogo podía ver el flujo sanguíneo iluminarse en el momento exacto en que alguien sentía una emoción.
Imagínate la conmoción de los científicos al ver eso. Fue estratosférico, empoderó al paradigma biológico por completo. Ver esas áreas del cerebro en colores brillantes en una pantalla debe haber sido tan contundente que sentó las bases para reescribir las reglas. Y de hecho, todo esto establece un postulado fundamental en el texto, ¿no? Así es, todo aterriza en el primer axioma de la neuropsicología. Que dice que el psiquismo es cerebral. Exacto. Un axioma es una premisa tan evidente que no requiere demostración. Al decir que el psiquismo es cerebral, declaran que no hay mente sin cerebro y que todo fenómeno mental es meramente un fenómeno cerebral. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque es muy fácil hablar de axiomas abstractos o ver gráficas de flujo sanguíneo, pero cuando llevamos esto a la vida real, Las implicaciones son inmensas. inmensas. Pensemos en el amor. Esa experiencia humana, arrolladora, irracional. ¿Cómo interpreta este paradigma neuro algo tan poético como estar enamorado? Es el escenario perfecto para este paradigma. El investigador ya no necesita sentarse a escuchar las ilusiones de alguien enamorado. Le pide que se acueste en el escáner de resonancia, que piense en su ser amado y observa el cerebro. Observa qué áreas demandan oxígeno. Exactamente. Y ahí es donde la poesía choca de frente con la farmacia. Porque bajo esta lupa, la narrativa del amor sufre una deconstrucción brutal. Totalmente brutal. Ya no hablamos de almas gemelas. La bioquímica del amor reduce todo a una receta. ¿Cuáles son los ingredientes de este cóctel, según ellos? Reducen la experiencia a neurotransmisores específicos. Señalan a la dopamina, vinculada a la recompensa, a la serotonina, que explica la obsesión por la otra persona, Ajá, ese pensamiento constante. y la noradrenalina, que da esa energía desbordante y las palpitaciones. Y claro, a la ecuación del amor romántico también le suman compuestos como la feniletilamina. O sea, si tienes esos 4 componentes en la sinapsis en la proporción correcta, el neurólogo diagnostica que estás enamorado. Es como revisar el nivel de aceite de un coche, sí. Es loquísimo. Pero, ¿qué pasa con otros tipos de afecto? El amor romántico es solo una parte. Pensemos en las amistades de toda la vida, lealtades profundas sin nada romántico. ¿También hay receta para los amigos? Por supuesto, el paradigma neuro no deja nada al azar. Para la amistad, el foco cambia a otras sustancias químicas. Entran la vasopresina, las endorfinas y, muy destacada, la oxitocina. La famosa hormona del abrazo. Esa misma. La oxitocina asume el rol del pegamento biológico, generando apego y cohesión social. Espera, ¿me estás diciendo que una amistad de 20 años, con todas las crisis superadas y bromas internas, se resume a que ambos cerebros segregan suficiente oxitocina? Ese es el núcleo del reduccionismo biológico. La teoría del vínculo en psicología abarca historia personal y entorno. Aquí queda compactada en la mecánica de una hormona. Convierte lo profundamente humano en un evento fisiológico. Y se aplica a todo. La atracción sexual, por ejemplo, queda ligada fundamentalmente a la detección de feromonas, quitándole todo elemento psicológico o estético. Y me imagino que esto también aplica a lo más oscuro de nosotros, porque si los sentimientos positivos son química, los negativos también. ¿Qué dicen de la agresividad? Ese es un punto crítico. El paradigma establece correlaciones directas. Un ejemplo del texto es la vinculación de altos niveles de testosterona con comportamientos agresivos. ¡Wow! Trazan una línea explicativa directa hacia problemas gravísimos, como la violencia intrafamiliar. Argumentan que el exceso de testosterona predispone o detona la respuesta violenta. Esto es sumamente delicado. Si aceptamos que un nivel alto de testosterona es la causa fundamental de la violencia, entramos en un territorio determinista muy peligroso. Completamente. Significa que el comportamiento es el resultado inevitable de una cadena biológica. ¿Dónde queda el libre albedrío para cualquier persona? Esa es la gran pregunta. Es que si culpamos a un desbalance hormonal, despojamos al ser humano de su responsabilidad y su autonomía. Desde el latido por ver a alguien hasta un arrebato de furia, seríamos solo código biológico ejecutándose. Si conectamos esto con el panorama general, vemos la verdadera magnitud del debate. No discutimos si la dopamina existe. Eso es innegable. Presenciamos una colisión filosófica inmensa. El gran choque de paradigmas. Exacto. El paradigma neuro contra el paradigma del psicoanálisis.
o la psique, que plantea un origen diametralmente opuesto de la experiencia humana. Es como navegar el mismo océano con mapas que marcan el norte en direcciones opuestas. Muy buena forma de verlo. A ver, para recapitular. El mapa neuro nos dice que las causas de lo que sentimos residen en el organismo. La biología es el motor y el comportamiento es el humo del escape. Te enamoras por causa de la dopamina y la serotonina. Somos pasajeros de la química. Exacto. Pero entonces, ¿qué significa todo esto desde el otro lado? ¿Cómo se defiende el paradigma de la psique frente a las imágenes de un escáner? El psicoanálisis no niega los hallazgos biológicos. Acepta que el escáner muestra actividad, pero rechaza rotundamente la causalidad. Busca el origen en la realidad subjetiva, en el psiquismo del sujeto. Ajá. El psicoanálisis cuestiona directamente al axioma cerebral. ¿Acaso el psiquismo puede reducirse sin dejar residuos a la pura materia orgánica? Entonces, si aceptan que la dopamina está ahí, en el enamorado, pero dicen que no es la causa, ¿cuál es su propuesta real? La propuesta es una inversión absoluta del orden de los factores. Un cambio de paradigma total. Para el psicoanálisis, no son las moléculas las que obligan al sujeto a sentir amor. Sino que, La tesis es que, cuando una persona experimenta el evento psicológico de enamorarse, con su historia y sus deseos, ese evento intangible altera materialmente el quimismo del cerebro. ¡wow! Me quedo boquiabierta con esto. O sea, es una inversión total de causa y efecto. Totalmente. Para que quede clarísimo, el biológico dice que la sustancia genera la emoción. Y la psique dice que la vivencia humana, el impacto de conectar con alguien, es una fuerza tan real que desencadena y organiza esas sustancias. Exactamente. La emoción es el arquitecto y la química es el ladrillo. Restituye al sujeto como protagonista, no como espectador de sus glándulas. ¡Qué maravilla! La resonancia no pierde validez, sigue mostrando manchas de colores, pero la interpretación cambia. La zona iluminada no es la causa del amor, es el rastro físico de una experiencia psíquica. El quimismo responde a la vivencia. Fíjate que me encanta pensar en esto con una analogía visual, como unas huellas en la arena. A ver. El paradigma biológico, al ver las huellas, concluiría que la arena tiene una propiedad que genera formas de pies y que esas formas causan que existan los caminantes. Claro. Pero el paradigma de la psique señala lo evidente. Hay una persona caminando y su vivencia de recorrer la playa es lo que deforma la arena y deja la huella. La resonancia magnética solo está tomando fotos de las huellas en la arena. Esa analogía captura perfectamente la esencia del texto de Bernal, y las implicaciones de invertir esta causalidad son profundas para la salud mental. Me imagino que sí. Si reconocemos que el psiquismo puede alterar el organismo, protegemos la autonomía de la mente frente al reduccionismo. La mente no es un subproducto inerte, es una dimensión vital que influye sobre la materia biológica. El cuerpo expresa lo que la psique experimenta. Ha sido un recorrido intelectual sumamente estimulante. Empezamos viendo cómo la resonancia magnética le dio alas a la biología para anexar la psicología, creando el axioma de que lo mental es cerebral. Analizamos también las consecuencias prácticas de esto, cómo experiencias fundamentales como el amor, la amistad y hasta la violencia intrafamiliar se reducen a listas de hormonas como la oxitocina o la testosterona. Y finalmente, el gran choque. La tensión entre ser esclavos biológicos manejados por la química frente a la propuesta de que el cerebro es un motor sofisticado que responde a nuestras directrices psíquicas. Y antes de concluir, creo que surge una reflexión crucial de todo esto, algo para que la audiencia lo mastique por su cuenta. Adelante. Si tomamos como válida la psique, es decir, que nuestras experiencias y dolores son la causa real que altera la química, nos enfrentamos a un dilema enorme. ¿Qué sucede cuando la sociedad intenta solucionar el sufrimiento alterando artificialmente esa química, con medicamentos o tecnología? Esa es la gran pregunta de nuestra era. Si la falta de serotonina no es la causa de la tristeza, sino la huella biológica de una experiencia dolorosa, entonces, al inundar el cerebro con antidepresivos, ¿se está curando la raíz del problema psíquico? Ese es el punto. ¿O simplemente estamos alisando la arena, enmascarando los efectos químicos de algo mucho más profundo que es inalcanzable para una píldora? Es un interrogante que desafía las bases mismas de la psiquiatría contemporánea.
El debate de si somos seres químicos que piensan o seres pensantes que generan química define cómo nos curamos y nos entendemos. Sin lugar a dudas. Ha sido un verdadero privilegio desempacar todas estas ideas hoy. La forma en que narramos nuestra existencia importa muchísimo, y los paradigmas que elegimos pueden cambiar el mundo. Totalmente de acuerdo. Agradecemos inmensamente a quienes nos han acompañado en esta exploración sobre los límites del cerebro, el poder de la psique y el misterio de ser humanos. La invitación para quienes nos escuchan es a seguir cuestionando las respuestas fáciles y mantener la curiosidad despierta. Hasta el próximo análisis profundo.